Bueno, te voy a contar mi formación profesional que en realidad empieza de una manera muy especial, porque yo no pensaba jamás a esa edad ser un bailarín, ni llegar a la televisión, ni nada de eso. Yo vengo de una familia numerosa, italiana, ¿no es cierto?, venecianos, y de la ciudad de Gualeguay en Entre Ríos, donde hay muchas familias numerosas en aquella época, ¿no? Así que, bueno, una niña también italiana y hijo de italiano igual que yo, necesitaba bailar la tarantela y apareció el padre en mi casa, le dice Martorell, que es mi apellido, le dice necesito uno de tus hijos. Y bueno, nos midieron, directamente no me preguntaron nada, nos midieron a los tres más chicos, que éramos tres varones, y me tocó a mí. Yo no podía creer porque era súper tímido, no lloraba toda la noche. Mi padre aparece con una pandereta, imagínense, con una pandereta a los 5 años. Yo no sabía qué era, no tenía ni idea, había visto, ¿no es cierto?, los bailes típicos de la colectividad italiana. Y empezó con la pandereta, taco, punta, bueno, todo lo que te enseñan, y yo lloraba, no quería, entonces me empezó a incentivar, lo que se dice ahora, incentivar a un niño. Me dijo, tenés oído, tenés presencia, tenés esto, y yo evidentemente lo agarré y me lo metí en la cabeza, porque hasta ahora estoy. A partir de ahí, al próximo año, ¿no es cierto?, que venía, empecé a estudiar folclore y tango. Ahí empieza mi formación, porque yo lo tomo en serio. Mis padres creían que estaba jugando, obvio. Imagínense, a los 6 años, por supuesto que no recibía sueldo o nada, pero yo ya quería bailar todo el tiempo. Fui a un colegio, ¿no es cierto?, que tenía formación artística desde el primer grado hasta parte de la secundaria. Así me formé hasta llegar a Buenos Aires a los 16, 15, 16 años para hacer la Escuela Nacional de Danza cuando estaba en tercer año, para debutar en el teatro y en la televisión, las dos cosas juntas. Bueno, mirá, fue así. Debuté en el teatro, de casualidad también. Lo mío siempre fue de casualidad, porque fui a acompañar a un compañero mío más grande al Teatro Maipo de la ciudad de Buenos Aires, donde estaba el ballet de Pedro Sombra, ¿no es cierto? Entonces lo acompañé a lo que se llama ahora un casting o una prueba, se decía en ese momento, y yo fui con los canadienses, del colegio salíamos, a acompañarlo porque él ya bailaba, y el coreógrafo en ese momento dejaban entrar a todo el mundo, terminó de hacer el casting y me dice, ¿vos no subís? Y entonces yo le dije, no, yo todavía no estoy preparado, no dije no soy bailarín, no estoy preparado. Entonces mi compañero le dice, él baila muy bien. Entonces yo le digo, no traje ropa, bueno, toda una cosa así. Me dice, subí igual, subí, hasta ahora estoy. Así debuté en la televisión, porque el mismo coreógrafo tenía uno de los ballets más importantes del argentino, que fue el ballet de Pedro Sombra. Bueno, debuto en un programa por supuesto para grande, que se llamaba Medianoche Show, dirigido por Gerardo Sofovich, o sea que me tocaron todos nombres importantísimos, ¿no es cierto?, que marcaron una parte de la televisión, y debuté en el Canal 7, no donde está ahora, sino en la calle Viamonte y Leandro N. Alén, que supongo que la gente se debe recordar, ¿no es cierto?, en el edificio Ala se llama. Ahí estaba el viejo Canal 7 hasta estar donde está ahora, ¿no es cierto? Eso es lo que yo conocí. Y bueno, debuté por primera vez en la televisión y no podía creer verme, por supuesto, en blanco y negro, ¿no? Yo pertenezco a la televisión en blanco y negro. Vengo de la foto papel, ¿no es cierto? O sea, pasé por todas esas instancias, y bueno, me encantó verme en la televisión. Por supuesto que me veía en blanco y negro, nunca me había visto en color, solamente en las fotografías, ¿no es cierto?, que sí había fotografía color. Y bueno, trabajé durante muchos años en el ballet de Pedro Sombra, en Canal 7, en Canal 13, en Canal 11 y en Canal 9 de televisión. En todos los canales trabajábamos con ese ballet, que era un ballet atracción dentro de los diferentes programas de televisión. Uno se llamaba, lo que te dije antes, Medianoche Show. Después había uno que se llamaba Tropicana Show. Después trabajamos en Canal 13 en diferentes especiales. Por ejemplo,
en las selecciones de las Misses Argentina, que estaba a cargo la señora Nelly Raymond, que era la que tenía la licencia y el ballet era atracción. Después en ese momento existían muchísimos programas de televisión, ¿no es cierto? No es como ahora que solamente hay uno, ¿no? O dos. Cada canal tenía uno o dos programas musicales donde cantaba Chico Novarro, cantaban todos, La Negra Sosa, todo ese tipo de cantantes, ¿no es cierto? Y bueno, recuerdo esos programas, estaban los programas de Andrés Percivale en Canal 13, ¿no es cierto? Las tres medias de Andrés, se llamaban las tres medias de Andrés porque eran 3 media hora. Entonces ese programa también los van a encontrar por ahí, por Volver, por algunos programas así. Así que esa fue mi etapa, una de las partes de mi etapa de bailarín. La pasé muy bien. Bueno, mira, durante la dictadura militar fue un proceso que los bailarines no nos dimos cuenta porque había una intervención, ¿no es cierto? Eran interventores, uno en cada canal, que nosotros por supuesto no los conocíamos, pero tenían lo mismo que tiene ahora un director artístico, un gerente, todo lo mismo. Y por supuesto que había reglas que cumplir, no cualquiera podía entrar al canal, era todo muy revisado. Te revisaban los bolsos, las mochilas, todo el tiempo. Para nosotros era rutina, como cualquiera que quiere entrar hoy a una empresa, ¿no es cierto? Y es citado, tiene que presentar el documento, todo era rutina normal. Nosotros pasamos todo ese proceso militar con muchísimo trabajo también, ¿no es cierto? Yo participé, por ejemplo, en publicidades del Mundial 78, ¿no es cierto? Que es cine más que televisión, pero en la televisión y junto con el teatro se hacían espectáculos con respecto a todo lo que sucedió durante el Mundial. Y también trabajamos, acompañamos a Silvana Suárez, que es la Miss Mundo, Miss Universo 1978, pero antes había salido Primera Princesa en Canal 13, ¿no es cierto?, con el ballet de Pedro Sombra, y yo trabajando también acompañando porque tengo una parte que es de que trabajo de modelo, ¿no es cierto?, desde chico, y la acompañamos a Silvana Suárez junto con otro modelo, que hasta ahora tenemos contacto con ella. Eso es antes de que aparezca la televisión color en Canal 13, y a la vez bailábamos dentro del ballet, ¿no es cierto? Porque uno fuera de que fuese un bailarín tenía otras opciones también para trabajar, algunos trabajaban como actores, en publicidad, en un montón de cosas. Así que nosotros no notábamos nada con respecto a eso, sí que teníamos mucho control de entrada y salida, no era solamente de entrada y salida. Y los horarios eran estrictos, había horarios determinados, o sea, no había tanta cantidad de horas extras como se usan, se podían tomar en los canales, ¿no es cierto? Después me di cuenta, ¿no? Ahora lo puedo contar, que no se podían tomar, le decían 4 horas para grabar y tenían que grabar en esas 4 horas, porque ellos ponían la disciplina, porque era una disciplina muy parecida, ¿no es cierto?, a lo que es el régimen militar. Después reaccionamos porque la televisión nunca tuvo eso, ¿no es cierto? Vos empezás a grabar un programa de televisión y hasta que no lo terminás no te pones horario. Entonces nos dimos cuenta que sí teníamos restricciones, pero que no las sabíamos. Bueno, los ensayos eran así, estaban divididos por 4 horas de ensayo por día, ¿no es cierto? Para un programa de televisión se ensayaba 3 veces por semana, o sea, 12 horas semanales para un programa de 1 hora, digamos, que se iba a grabar de 1 hora, ¿no? De 1 hora semanal, porque a veces se hacían programas en vivo también. Y pertenecíamos los bailarines solamente a Variedades, se llamaba el sindicato de variedades, artistas de variedades, donde entraban todos los artistas de circo y los bailarines. ¿Por qué los bailarines? Porque los bailarines no hablaban, solamente bailaban. Ahora, el que hablaba y bailaba pertenecía a actores, al sindicato de actores que está actualmente. Luego ese sindicato desapareció, el sindicato de variedades que estaba en la calle Sarmiento entre Riobamba y Ayacucho.
Ahora nuevamente en la actualidad, nuevamente se ha abierto el sindicato, pero no es lo mismo, no está tomado por la misma gente, y también pertenecen todos los bailarines y los artistas de variedades que no pertenecen a actores. El sindicato nos marcaba la cantidad de horas, ¿no es cierto? Que si vos te pasabas de esas horas, te pagaban horas extras de horarios de ensayo. El calle del programa que se realizaba tenía un costo que no incluía la repetición, cosa que ahora sí les cuento. En ese momento me pagaban por un programa de televisión por el día que se pasaba. Si se repetía al verano siguiente, me pagaban el 50% de ese caché que me habían pagado. Cosa que hoy no es así. O sea, fuimos retrocediendo con respecto a eso. Y las horas de ensayo se pagaban después de la cantidad de horas que correspondía. Cada hora te pagaban por 2 horas de ensayo. Entonces vos, si le decían al coreógrafo, bueno, te podés pasar 2 horas nada más porque me tenían que pagar 4 horas. Y a veces ganábamos más de ensayo que de caché, que era normal, ¿no es cierto?, en esa época en cualquier programa de televisión. Y eso era lo que nos regía a nosotros, el sindicato de variedades, hasta determinada época. Bueno, fue muy conflictivo todo porque los bailarines, cuando quiebra el sindicato de variedades, desaparece de un día para otro. O sea, fuimos prácticamente estafados los de la época, porque nosotros habíamos aportado todo durante muchos años a ese sindicato. Desaparece. O sea, es como si a vos el canal te manda a cobrar y vas a cobrar y no está más. Quedamos en el aire, como se dice. Entonces hizo cargo en ese momento el sindicato de músicos, porque en algún lado había que depositar. El sindicato de músicos duró muy poquito y nos absorbió el sindicato de actores, que hasta ahora podemos pasar por actores, ¿no es cierto? Porque actores tomaba solamente la gente que tenía texto, ¿no es cierto?, que hablaba, bailaban y cantaban y actuaban. Así que nos tomó y estuvimos durante muchos años, hasta ahora, ¿no es cierto?, repito nuevamente, en el sindicato de actores, y existe hoy un sindicato de variedades, pero no es el mismo. O sea, yo ya no pertenezco ahí porque todo lo que yo aporté a ese sindicato no es este es el nombre, digamos, que lleva el mismo, pero es otra gestión, que es muy buena, ¿no es cierto? Todos son muy buenos actores, variedades, el sindicato de músicos, pero nosotros tenemos que pertenecer al sindicato. En realidad tendría que haber un sindicato de bailarines. Todavía no está, así que estamos en eso. Bueno, las estructuras de los cuadros musicales, cuando yo fui un bailarín, las ponía el coreógrafo, ¿no es cierto? Era de acuerdo a lo que iba a suceder dentro del programa. Toda la semana cambiaba porque era temático. Entonces, todas las semanas teníamos una historia diferente. Por ejemplo, en el programa de Andrés Percivale, él hacía una pregunta que estaba dentro de un cuadro, ¿no es cierto?, donde había una persona que preguntaba, por ejemplo, si fueses un plato de comida, ¿qué serías? ¿No es cierto? ¿Qué serías? Entonces alguien respondía, bueno, si fuese un plato de comida sería una gran paella a la valenciana. Entonces nosotros aparecíamos haciendo como un cuadro musical alegórico a eso, ¿no es cierto? Que era un cuadro musical de un minuto y medio, y así sucesivamente haciendo la apertura del programa, ¿no es cierto?, y el cierre del programa. Y hacíamos un número musical porque éramos atracción con el ballet, un número musical que el argumento lo ponía el coreógrafo ahí, ¿no es cierto? Y ahí uno podía aprender también y a desarrollarse y aprender o sea, el trabajo coreográfico lo aprendías trabajando también. Por supuesto que había estudios de coreografía, pero vos lo estabas viviendo, trabajando, bailando, y todo eso lo estabas practicando para el que algún día querías ser un coreógrafo o tenías otras aspiraciones en todo lo que sea la creatividad en la danza.
No, variaba. Por ejemplo, en Canal 9, que estaba el programa Tropicana Club, era netamente musical, porque vamos al programa de Andrés, era un programa de entrevistas musicales, con entrevistados y musicales. Y el programa, el Tropicana, era un programa netamente musical, donde estaba María Concepción César y Chico Novarro y muchos cantantes que conducían, y ya empezaba ya con un número musical de acuerdo a la canción con que iban a abrir, cantaban en vivo. Había una banda, lo que se dice ahora una banda, una orquesta en vivo fija dentro del canal, donde se ensayaban. Ese programa que iba a ir en vivo estaba ensayado un día antes, y vos mirabas los vivos y parecían grabados, porque estaban muy ensayados, como se hace en la RAI, digamos. Así que cada cuadro musical a veces tenían una atracción que era una vedette del momento. Por ejemplo, hablemos de Ethel Rojo, que estaba invitada y hacía un número musical con texto, ¿no es cierto? Trabajaban muchísimos los guionistas. Hablando de guionistas, también participaban los guionistas de televisión, por supuesto, donde hacían un guión. Y por ejemplo, uno de los cuadros musicales era una cascada de agua, donde había una ostra grande que se abría y salía la vedette. Y entonces eso tenía una escenografía, luces, toda una gran puesta en escena, y ese era el argumento, digamos, que daba la apertura del cuadro musical, donde el conductor, por ejemplo, decía: bueno, y ahora se va a presentar la señora Ethel Rojo y viene con este número musical que la vamos a ver, que sale desde las cataratas del Iguazú. Y aparecía esas escenografías increíbles en la televisión, en blanco y negro, por supuesto, no se veían los defectos. Eso es una cosa divertidísima para mí, porque todos teníamos miedo. Todos los bailarines de mi época teníamos miedo, ¿no es cierto? Porque ahí empezó, siempre circuló la cosa de decir que la televisión es imagen y sonido. Pero una cosa era la imagen y el sonido en blanco y negro, y otra cosa era el sonido y la imagen en color. Yo no estoy de acuerdo, ¿no es cierto? Pero había una gran actriz que siempre hacía un chiste que decía: la televisión la descartó, la televisión te descartó. Hacía un sketch con eso, porque cuando empezamos a mirar las caras en colores eran diferentes, ¿no es cierto? Nos veíamos diferente. ¿Por qué? Porque la gente se empezó a verle, se empezó a notar las arrugas, por ejemplo, en la cara. Si se movía un músculo se veía, ¿no es cierto? Los colores del pelo, que tenían que estar todo bien armonizado, la ropa, el vestuario, los zapatos bien lustrados, bien puestos, el piso bien pintado, y toda la escenografía y las luces puestas para cada persona. O sea, no era que en blanco y negro, si vos tenías, si la ropa, por ejemplo, te pongo un ejemplo, si la ropa estaba cosida porque no alcanzó el hilo negro con hilo blanco, no se notaba, ¿me entendés? Porque todo era blanco y negro. Entonces, a mí la televisión me favoreció, porque yo ya estaba acostumbrado a verme en la fotografía, así que sabía, porque ya había hecho cine también, ¿no es cierto? El cine era en color, y mucha gente quedó afuera de la televisión con respecto al color, por una cuestión de imagen, que yo no estoy de acuerdo. Hoy la televisión, tenés que tener personalidad, tenés que tener talento, y me encanta esta televisión. En ese momento, en el cambio, que la primera transmisión se hizo en el Mundial 78 para el fútbol, solamente se hizo la transmisión de los partidos, y empezó 2 años después la televisión. Hubo que prepararse, todo eso tuvo un proceso. El proceso, por ejemplo, lo noté yo con respecto a todos los musicales donde trabajaba. Era en todo, la producción cambió, costó el doble, todo costaba el doble, el triple. ¿Por qué? Porque había que cuidar las telas que se usaban, no podías repetir, ¿no es cierto? No podías repetir. Si usabas verde, después tenés que usar rojo, o las combinaciones, la misma ropa no se podía usar. En blanco y negro daba lo mismo. Todos estábamos vestidos de músicos, de blanco y negro, porque los músicos se visten siempre en blanco y negro, por eso el dicho. Y bueno, fue un proceso muy lindo de aprendizaje para mí, porque era un chico de 20 años, de 19, 22 años, no recuerdo cuántos años tenía,
donde uno va como una esponja chupando y aprendiendo, ¿no es cierto? Todo lo que sea el manejo de los medios desde adentro para lo que soy ahora, ¿no? Bueno, con respecto a todo lo que sea la escenografía, las cámaras, las luces, todo cambió, todo nos cambió, era como el día y la noche. ¿Por qué? Porque una cámara de televisión la tenían que empujar entre dos personas, por eso tenían ayudantes de cámara. Hoy tienen un ayudante de cámara. Eran cámaras muy grandes, muy pesadas, que no se podían cambiar de a una persona, que están en exhibición ahora en Canal 7, ¿no es cierto? Era una cosa de hierro muy dura, muy pesada, muy fría, ¿no es cierto? Así que, y las luces cambiaron por completo, porque nosotros al hacer musicales teníamos más o menos 2 o 3 horas de ensayo de luces nada más, porque cada bailarín tenía una luz puesta y donde nos trasladábamos nos tenían que seguir. Antes no era así, porque todo era como si fuese una luz de una pizzería, les cuento para la imaginación. Todo era blanco y transparente, ¿no es cierto? Lo único que sí tenías mucho maquillaje, el doble, para que no se te notaran los granitos de la adolescencia, todo eso, nada más. Pero después fue un cambio total, porque eran o luces rojas o pasabas a otro circuito donde tenía luces verdes y todo se tenía que ver en una sola grabación, ¿no es cierto? No eran luces frías como se usan ahora, ¿no es cierto? Otro tipo de luces. Y por supuesto lo que conté anteriormente de la ropa. Yo tengo una anécdota muy linda, muy divertida, ¿no es cierto? Que yo acostumbrado, ni bien cambió, pasaron cosas como, por ejemplo, yo me puse un día un zapato de un color, uno rojo y uno verde, porque cada ropa tenía su zapato de color, ¿no es cierto? Y no me había dado cuenta y tuvieron que cortar porque el director vio en el monitor. Yo no me daba cuenta porque como estaba acostumbrado a la televisión blanco y negro, eso no se iba a notar en la blanco y negro. Me puse el mismo modelo, uno rojo y uno verde esmeralda, imagínense lo que era. Por supuesto que me retaron, pero bien, ¿no? Divertido, eso por hablar tantos varones en un camarín. Me confundí de zapato. Para que vean lo que era la televisión color, aparte eran colores fuertísimos, ni bien apareció la televisión, los maquilladores tuvieron que aprender a maquillarnos. Yo, por ejemplo, ahora no estoy maquillado, pero antes te ponían sombra como a las chicas, te resaltaban el ojo, te hacían la línea del ojo. Todo eso se tuvo que cambiar porque el color era muy fuerte, entonces quedabas como una máscara. Tuvieron que trabajar con maquillaje para la televisión color. Así que es increíble todo el cambio que hubo, ¿no? Con el color. Y repito nuevamente, mucha gente quedó afuera de la televisión, actores, bailarines, cantantes, todos por un problema de imagen. Bueno, yo tuve la suerte de poder seguir, yo no lo elegí, me eligieron, no es que yo decidí, me eligieron y bueno, hasta ahora estoy. Bueno, mira, las grabaciones eran así, ¿no? Por supuesto que había que quedarse, cada vez que terminabas una escena o un número musical te tenías que quedar, lo podés ver actualmente en Volver, vas a ver que está monumental Moria, ya en colores por supuesto, te tenías que quedar congelado unos cuantos minutos, porque no había el congelamiento que se usa ahora, viste que vos parás la imagen cuando querés. Entonces tenía que tomarse todo un tiempo el director. Bueno, eso tardaba muchísimo, porque por ejemplo si hacías medio cuadro musical y había que hacer un insert, se llama, ¿no es cierto? Había que esperar hasta que volvían toda la cinta. Van a ver que hay un programa que siempre juegan que dice la cinta Gonzalito. Entonces había que empalmar todo porque era una cinta ancha, no tenía nada que ver con lo de ahora, ¿no es cierto? Eran unos cassettes grandes, así que llevaba muchísimo tiempo una grabación de lo que sea, una telenovela o lo que sea. Vieron que son diferentes planos también en la telenovela, porque yo trabajé en telecomedias y el tratamiento es el mismo que hacer un musical, que es mucho más complejo, ¿no es cierto? Porque son gente en movimiento, no hay gente estática hablando. Así que sí, se tardaba mucho, nada que ver. Ahora es maravilloso, se tarda mucho menos y se puede hacer mucho más cantidad, en las mismas horas, mucha más cantidad de producto. Bueno, eso es una historia maravillosa porque yo siempre quise ser coreógrafo desde el día que descubrí
que quería ser un bailarín. Te voy a contar una pequeña anécdota. Imagínate que una de las primeras cosas que bailé fue el Pericol Nacional y a la profesora la volvía loca porque yo le decía, ¿por qué no hacemos 2 vueltas? Después cuando fui más grande entendí que hay una coreografía que respetar, porque me aburría porque era muy lento. Entonces yo era muy dinámico y soy, ¿no es cierto? Entonces quería ya cambiar la coreografía y ahí descubro que quería dar vuelta a la samba, al tango, todo quería cambiar. Entonces siempre quise ser coreógrafo y le decía a los coreógrafos, a Héctor Esteves, a Pedro Sombra, a un montón de coreógrafos que había en la época en la televisión y me enseñaron un montón de cosas, de la distribución coreográfica, por ejemplo, dentro de la televisión. Cómo trabajar frente a una cámara, la coreografía, que no es lo mismo que trabajarlo teatralmente. Yo siempre quise debutar, por ejemplo, con ballet infantil. ¿Por qué con ballet infantil? Porque yo vengo de ballet infantil y la pasé tan bien que lo usaba como cábala. Así que estuve golpeando las puertas luego de bailar por todos los canales de televisión, que es otra carrera, ¿no es cierto? La gente cree que te es fácil porque seas un bailarín, no, porque los productores te siguen viendo siempre como un bailarín. Cuando vos le decís quiero ser un coreógrafo, vos tenés que en algún lado mostrar, ¿no es cierto?, armar tu ballet y todo eso. Y lo primero que hice para la televisión, fuera de haber hecho teatro, fue el ballet infantil de Raúl Martorell, lleva mi nombre, por supuesto, porque fue el primero en la televisión. Y el que me dio la oportunidad de hacer eso fue Gustavo Yankelevich y Cris Morena. Que Cris Morena escribía las canciones para La Ola Verde, La Ola está de fiesta, Flavia está de fiesta, y también un montón de telecomedias y telenovelas en las que trabajé. Me inspiró soy creativo desde que nací, descubrí que soy creativo. Y bueno, yo dije quiero debutar y me hicieron como una prueba durante un mes en La Ola Verde, donde conducía la señora Flavia Palmiero. Era la conductora del momento porque había tenido 2 conductoras anteriores y bueno, armé mi ballet, me busqué un auspiciante, aprendí a hacer producción, me dieron unos crayones de una marca que se llamaba antiguamente Pintabric, los fui a ver, le propuse la historia y debuté con un ballet de chicas, de 6 chicas que hasta ahora son amigas mías, porque fuera del trabajo fuimos amigos, somos amigos. Debuté ahí, luego pasé, La Ola se vendió a Canal 9, ¿no es cierto? La compró Gustavo Yankelevich, no era el Gustavo Yankelevich que conocemos ahora, era el productor, el dueño de ese producto y la llevó a Canal 9 y me dijo si lo quería llevar al producto, ¿no es cierto? Si yo quería ir porque era el ballet mío para el programa. Tuvo un proceso, gustó muchísimo, junto con la conductora, el ballet mío, y llegamos a Canal 9, donde estuvimos muchísimos años con La Ola Verde, repito, La Ola está de fiesta, Flavia está de fiesta, después hice Flavia Corazón de Tiza, muchísimos años junto a la señora Flavia Palmiero, que nos va a unir este producto, ¿no es cierto?, este programa de televisión que marcó un ítem antes y después de la televisión. ¿Por qué vos pones tu corazón? La ola está de fiesta. La ola es lo mejor. Y fui al primero, me enteré por Gustavo Yankelevich, que él me dijo, vos sos el creador del primer ballet infantil. ¿Por qué? Porque eran niños para niños. Te vayas, nunca te queremos ver aquí. Chicos, yo los quiero desde que los vi, porque con ustedes también descubrí que hay muchas maneras para ser feliz. ¿Por qué me decían que en los canales conociéndome? Porque existían otros ballets dentro de los programas de niños, pero eran con personas grandes, con bailarines grandes. Entonces me decían, ponete a bailar vos, ponete... No, yo quiero niños para niños. Que no funcionaba, que no era comercial, hasta que Gustavo Yankelevich dijo, vamos a probarlo. Consistía en un cuadro musical que se hacía la apertura y por supuesto jugaban con unos lápices de crayón donde pasaba la publicidad además
y así debuta el ballet infantil de Raúl Martorell, que siempre le voy a estar agradecido a él y a Dicky Ríos, que era el productor ejecutivo, donde yo también hacía un programa, ya tenía experiencia, de Los Ositos Cariñosos, también de Canal 11 era eso, donde eran muñecos, que era un formato de afuera, y yo ponía la coreografía. Por supuesto que los muñecos estaban interpretados por bailarines y conducía Ana Clara Altavista. Después de eso vino, por supuesto, un montón de programas más, pero para mí yo no me equivoqué en el producto que quería formar. Los bailarines que yo tenía eran todos bailarines de la Escuela Nacional de Danza, bailarines chiquitos, desde 5 años hasta 12 años, era un ballet infantil. Así que los varones sí no eran bailarines, donde allí estaba Nicolás Cabré, Agustina Cherry, un montón de gente que ahora es famosa, ¿no es cierto? Por nombrarles algunos, Valeria Brito, con quien sigo trabajando y le monto todos los espectáculos para niños. Yo sigo trabajando en eso, teatralmente, ¿no es cierto? No tiene nada que ver con la tele, pero hago otras cosas en la televisión. Y me inspiró la cosa de que yo la pasé tan bien, me trataron tan bien. En este ballet infantil fue el primero donde se armó un protocolo para que los chicos puedan trabajar. El protocolo era de la siguiente manera: se pasaba por el Ministerio de Trabajo, todo legalmente, no hubo nada ilegal jamás. Esa es el primer ballet infantil, de trabajo infantil, digamos, que se hizo en la televisión con respecto a los musicales. Había actores trabajando, ya niños, y luego cambió la ley, pero nosotros trabajábamos, solamente grabábamos 2 horas y media con los chicos, y los chicos después se iban al colegio y ensayaban los sábados conmigo, y tenía un ballet de padres y un ballet de niños. No. Yo tomé bailarinas de la Escuela Nacional de Danza, las madres ya estaban acostumbradas a llevarla a la escuela, ¿no es cierto?, y a esperarla. Y cuando se las tomó, las chicas sabían que era para la televisión, que no deja de ser un trabajo, cobraban un cayé, por supuesto, no tenían representantes. Las acompañaban las madres, y yo fui el primero que dije: quiero que las madres estén conmigo, por supuesto no adentro del estudio, sino afuera, y mi asistente siempre era una bailarina. Nunca estuve solo, nunca permití eso. Tenía varones y mujeres. Después al pasar a Canal 9, yo insistí en poner varoncitos también, donde estaba Nicolás Cabré, Javier Belgeri, que trabajó mucho en el cine, y un montón de bailarines. Ahora que uno es diseñador, cambiaron su profesión, pero no eran bailarines, eran más actores. En el caso de Nicolás Cabré, siempre le gustó actuar, y desde chiquito era muy disciplinado, y bueno, así debutaron en la televisión, y creo que les traje mucho buen porvenir, porque siguen estando. Los cuadros musicales, por ejemplo, se producían de la siguiente manera: había un guión o una idea, ¿no es cierto?, que la podía dar el coreógrafo o te la podía dar el guionista, y se juntaba el escenógrafo, el iluminador y la maquilladora, el vestuarista, todo un engranaje que encajaba con todo para poder hacer el producto, porque vos no podías aparecer con tu número el día de la grabación a decirle al maquillador: mirá, quiero que esto es un cuadro egipcio, por ejemplo, ¿no? Se pactaban los ensayos, ¿no es cierto? Y el vestuarista venía y trabajaba con el coreógrafo, veía los movimientos, y la ropa es hasta ahora realizada para bailar, no es ropa de boutique, digamos. Pongamos ese ejemplo, es ropa realizada para bailar, porque si usabas una remera de una casa de ropa para bailar, se te corta, se te rompe, se te destroza en el aire mientras estás bailando. Entonces es un gran engranaje: iluminación, escenografía, iluminación, vestuario, peinado. Por ejemplo, qué peinado vaya a llevar la chica, principalmente, porque los varones, la mayoría usamos pelo corto o pelo largo, igual te van dando el look. Hay que peinarlos para esa ropa, ¿no es cierto? No es que
todas usan el pelo como ellas quieren. Lo puedes ver en el programa de Tinelli cada vez que salen, vas a ver que tienen un look para cada... Bueno, eso es un engranaje, es una producción, digamos, eso es parte de la producción. Una persona no puede hacer todo. El coreógrafo no puede hacer el vestuario, el peinado, el maquillaje, los zapatos, el calzado, es muy importante porque es un calzado para bailar, no es un calzado comprado en una boutique. A lo mejor se imita, el zapatero imita un modelo, pero siempre aclaro que el cambrillón, porque dice cómo bailan con ese zapato. El cambrillón es un cambrillón de acero para bailar, para la mujer que baila con tacos siempre. Y nosotros usamos un zapato que es la imitación de un zapato de calle, pero es un zapato de jazz, ¿no es cierto? Que se dobla el zapato, el de la chica también, van a ver cómo estiran los pies y todo eso. Siempre hablando de la televisión, ¿no es cierto? No del ballet. Así que eso, así se hace todo actualmente en la televisión. Bueno, sobre todo si trabajaba en una telecomedia, donde, por ejemplo, yo trabajaba en las telecomedias de Hugo Moser, ¿no es cierto?, que es un gran autor en Canal 9, que era una comedia que tenía musicales. Ellos me daban el guión y yo proponía cosas también, ¿no es cierto?, dentro del guión. O sea, me daban el disparador, la coreografía era mía, ¿no es cierto?, la creatividad de la coreografía era mía, pero estaba escrito por un guionista, digamos. Si era Jorge Maestro o Sergio Baiman o un montón de autores que han trabajado en la televisión, ya te daban el disparador para el cuadro musical. A medida que fue pasando el tiempo y yo me fueron conociendo como coreógrafo, que uno de los que me mandó a estudiar guión, ¿no es cierto?, para musicales, fue Hugo Moser, porque yo siempre tendía a terminar los números musicales míos siempre muy dramáticos. Entonces me enseñó a poner el comienzo, el centro y el final, ¿no es cierto? Estudié guión para la televisión, para el cine y para el teatro. Él fue uno de los que me dijo, sos muy creativo, pero tendés al drama. Y entonces aprendí a manejar todo ese tipo de cosas y me dio la oportunidad en muchos programas que yo hice con él, de todas las telecomedias, de poder presentarle números musicales, y los pude desarrollar y están grabados en YouTube, ¿no? Así que siempre le agradezco a Hugo Moser, porque yo naturalmente no había estudiado guión, y bueno, estudié y hoy soy, digamos, por eso soy un autor coreográfico. Yo ya había creado todo lo que sea para el mundo infantil, pero el mundo de la comedia o del musical para grandes es diferente. Mira, ahora estoy recordando, porque vos me moviste muchísimas cosas para poder hablar de la televisión, ¿no es cierto? Recuerdo que yo estaba haciendo un programa, que también lo pueden ver en YouTube, que se llama Monumental Moria, que por supuesto con Moria Kazan. Yo no quiero molestarte, perdona la necedad, pero mi cielo, algunas veces necesito que me des seguridad. Donde era el ballet de Daniel Fernández y yo era uno de los bailarines. Estábamos en un programa en vivo haciendo en ese momento, y cuando monta un coreógrafo, ¿no es cierto?, los bailarines a veces pasamos por atrás de cámara y nos damos la vuelta porque tenemos diferentes entradas. Y yo siempre fui una persona muy curiosa de mirar todo, de aprender todo, qué sé yo, y mientras estaba descansando, mientras Mori hacía sus monólogos y todo eso, largan la música y yo me cruzo por adelante de la cámara en vivo. Por supuesto que cuando fue al corte, el director, que no recuerdo el nombre en este momento, dice, ¿quién fue el bailarín de radio que se cruzó por una cámara? Porque la radio dijo, este bailarín es de radio. Entonces yo me paro enfrente a la cámara, como estoy ahora, y le digo, yo fui el bailarín de radio, señor, a partir de ahora soy bailarín de radio, si quiere, écheme. Que era como una vergüenza decirte bailarín de radio. Pero ¿saben qué? Fui como muy adelantado, porque la radio tiene imagen ahora. Yo trabajo en una radio que tiene imagen porque tiene cámara. O sea que fui muy adelantado. Eso soy yo, Raúl Martorell, un bailarín de radio, pero de radio con imagen, porque hoy podemos bailar en la radio y se ve.